Saludos, señores, aquí en El Punto, en este canal N Televisión. Miren, ya comenzaron a llegar los observadores internacionales. Llegó la OEA, creo que la Fuerza del Pueblo tiene delegados, los aliados del PRM, los aliados del PRD, que es la Internacional Socialista, y los aliados del PLD. Pero además vienen muchos extranjeros a observar las elecciones. Por eso yo digo que es muy difícil que se hable de fraude cuando hay tantos observadores. Miren, esto no es Venezuela, esto no es Cuba, esto no es Nicaragua, esto no es Rusia, donde el candidato presidente va solo o va con una oposición dócil. Aquí no, aquí el candidato presidente lleva contrario una oposición verdadera, porque la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM, que conforman entre ellos la Alianza Rescate, son una oposición real. Por tanto, es importante que lleguen los delegados internacionales, pero también es importante destacar que esos delegados en cierta medida avalan el éxito y la credibilidad del proceso electoral, que ya termina el próximo domingo. Y al margen de esos delegados, también ellos ya también quedan más actividades de cierre. Creo que el próximo, antes del viernes, son las últimas actividades. Vamos a ver qué pasa. Miren, en María Trinidad Sánchez, y creo que envié las imágenes, el candidato Starling Vázquez, candidato a senador por el PRM, realizó una gran actividad. El Polideportivo de Nagua, que es la cabecera de provincia, lo llenó. Hay una perspectiva de que el PRM obtenga al menos 20 senadores, lo que le permitiría hacer leyes con cierta holgura también en la Cámara de Diputados. Pero el Senado creo que lo va a ganar el PRM. Ese es Starling Vázquez, en Nagua. Un acto a casa llena, y creo que los candidatos de la oposición no han realizado un evento así en Nagua, ni en ningún otro lugar, pero bueno, eso fue en Nagua. La Junta Central Electoral está trabajando, montando el evento. Los delegados de partidos han ido a la Junta a ver el proceso de distribución de las valijas, ¿no?, que llevan las boletas para las elecciones. Y ese es un elemento también que debe tomarse en cuenta, la credibilidad con que trabaja la Junta Central Electoral, para que luego no se diga, miren, ahí hubo un gato entre macutos. No. Y no hay motivos. Por ejemplo, se habla del jefe de la Policía Electoral. Señores, el jefe de la Policía Electoral, su única responsabilidad es resguardar el recinto electoral. El jefe de la Policía Electoral no decide nada en términos reales que no sea cuidar. Pero ¿cuál es el miedo? Porque el hecho de que haya gente o no fuera del recinto no determina nada al final. Y lo va a haber, siempre lo hay. Ahora bien, lo malo es que dentro del recinto haya proselitismo, haya un tigueraje, vayan y se roben una urna, como ha pasado en elecciones anteriores. Pero yo no creo, ya eso pasó de moda. Eso no va a pasar. Entonces se le ha caído encima
de parte de la oposición al jefe de la Policía Electoral sin ninguna razón real, eso da mala impresión y parecería que la oposición, aunque pueda ganar, porque yo soy de lo que digo, que el día que se cuentan los votos es que se gana o se pierde. Al margen de las encuestas, entonces el miedo, porque vamos a ver, ¿a quién pondrían? ¿La oposición va a poner uno? No, entonces bueno, pues ponen ese. Y ese jefe de la Policía Electoral no va a determinar quién va a ganar o no. Es lo que va a garantizar el orden en los recintos, nada más. Entonces, no hay que volverse loco con eso. Hay que tener paciencia, calma y esperar que el proceso termine a ver quién gana. Bueno, que hay una segunda vuelta. Bueno, pues hay una segunda vuelta. Pero lo cierto es que mientras más se queja la oposición, más demuestra que tiene miedo. Y no debe ser. Porque, bueno, y que el PLD, la Fuerza del Pueblo, aspiran y el PRD a una segunda vuelta. Bueno, pues que se fajen a trabajar y puedan buscar esa segunda vuelta. Que le ganen al PRM. El tiempo que se determina para quejarse deberían aplicarlo para trabajar, nada más trabajar, no gritar, no gritar, no gritar, no quejarse. Porque no estamos en una era donde un gobierno lo tiene todo. Hasta donde yo sé, ahora hay democracia, ahora. Y dentro de la democracia hay límites, pero también hay ventajas. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que no hay manera de hacer un fraude. No hay manera, porque ahora hay paquetes de gente mirando el conteo de los votos. Además de que la Junta Electoral ha demostrado ser un órgano serio y se comportan con responsabilidad. Ahora no pueden admitir todo lo que le pida la oposición porque entonces no va a haber elecciones. Estamos a días de las elecciones y todavía le están haciendo pedidos a la Junta. Y la oposición tiene buenos candidatos. Tiene a Leonel Fernández, tiene a Abel Martínez, tiene a Miguel Vargas. Entonces, fajarse a buscar el voto para ganarle a Luis Abinader. Así que funciona. Miren, la Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica o cristiana, como le llaman, han tomado partido y se han ido con los que ellos llaman pro vida, sin decir a los otros pro muerte, pero son pro muerte porque la Iglesia defiende las tres causales, o sea, que no se apliquen las tres causales para un aborto. Y bueno, hay gente en la sociedad civil y en la política y en la vida que están de acuerdo con que para fines de salvar también la vida de la madre pueda ser un aborto quirúrgico, un aborto por una razón que la madre entienda de salud, pero no la Iglesia, y eso ellos dicen, bueno, pero que eso está en la Constitución. ¿Cuál es? Que el aborto no es posible bajo ninguna circunstancia. Y de ahí que la Iglesia entonces, católica básicamente, llamó a votar e hizo una reunión en una iglesia con los candidatos que ellos entienden deben ser electos en el Congreso. Evidentemente hay gente que se presta a eso porque en el fondo, miren, en el fondo hay que tirar la primera piedra. Esa gente que fue a la reunión con la Iglesia Católica
muchas veces debe mirarse en el espejo. Yo no acuso a nadie, ¿no? Pero es como el que se come la hostia por un asunto social, sin haber confesado. Hay actividades religiosas que muchísimas figuras y gente prestante va y se come la hostia y no le da vergüenza. Pero no se han confesado. Y como el padre no lo sabe, le da la hostia. Bueno, pues así pasa con el aborto. Muchos están enganchados, pero dicen que se oponen. Entonces ahí le hacen daño al país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal no se ha aprobado, entre otras cosas, porque están las 3 causales. Y entre 20 años y más no se aprueba el código, pero no son capaces de sacar las 3 causales. No son capaces de eso, sino que hacen una chercha, aprueban el código en primera lectura, lo devuelven, lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo devuelve. Oiga, un relajo. Sin embargo, mientras se aprueba el Código Penal, la delincuencia aplica nuevos delitos que no están en el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Aprobar el Código Penal y sacar las 3 causales y hacer una ley aparte. Pero no, ni eso hace. Entonces, la sociedad está dividida. Los católicos de oído, porque hay católicos que no van a la iglesia, pero y principalmente en la política, van y le hacen coro al padre. Entonces ellos quieren salvarse ellos y mantener a la sociedad hundida, con tal de ganar una senaduría, una diputación, lo que sea, lo que sea. Aquí se ve de todo. Ya en la recta final de la campaña electoral, el presidente Luis Abinader, y yo lo he dicho aquí antes, que el éxito de la campaña de Luis Abinader se debe a que él la asumió. Y como la asumió, la ha dirigido. Y por eso logró más de 20 aliados. Entre buenos y malos, pero bueno, tiene 20 aliados. Y entonces, ya al cierre de campaña, Luis Abinader se reunió para trazar las últimas estrategias, que supongo que también Leonel Fernández, Abel Martínez y los demás han hecho lo mismo. Pero en el caso de Luis Abinader, ya en la recta final de la campaña, viene la desinformación, la campaña sucia, el manejo de noticias falsas. Y de ahí vino el otro día el desfile de motoristas, a lo que es supuestamente, que fue mentira, se le dijo, se le puso un apodo ahí, plagas, que de hecho son una plaga, pero bueno, eso va por mí. A raíz de ese manejo turbio, de esa declaración, se hizo una marcha de motoristas, porque aquí tenemos 1 millón de motoristas. O sea, hay motoristas para una cosa y para otra. Usted sale y lo contrata y consigue motoristas para todo. Y ellos se han sabido aprovechar de la clase política dominicana, de tal manera que cuando un partido no tiene mucha gente, contrata a 100 motoristas, les pone bandera y una marcha. O un candidato va y le regala una parada en medio de la acera, perjudicando al peatón. O los gobiernos no le cobran placa, no tienen seguro,
no tienen matrícula, no tienen nada, y andan en la calle porque son padres de familia. Y cuando la autoridad sale a buscar a los motoristas, aparecen 100 y hacen una bulla, y los gobiernos le tienen miedo. Entonces yo digo que aquí debe venir un gobierno, un presidente que no piense en reelegirse. Si un presidente no piensa en reelegirse, pone el país en orden. Ahora, como se piensan reelegir, dejan pasar algunas. Y una de esas son los motoristas, que son un desorden, son unos irrespetuosos, viven agrediendo a todo el mundo, no cumplen con la ley. Y por eso Luis Abinader fue víctima de una falsa noticia montada sobre algo que dijo de placas, y lo manipularon y le pusieron plaga. Pero bueno, la idea es que ya a 4 o 5 días de las elecciones, esto se pone color de hormiga, como dicen, que van a salir muchas cosas, van a estar acechando a que hable. Yo les sugiero a muchos funcionarios que no hablen, porque los equipos de descrédito de los demás partidos lo van a estar acechando y lo van a manipular, incluyendo el presidente. O sea, ya estos días no es para hablar, es para montar una estrategia y ganar, nada más. Vamos a la pausa.